el ciclo de Krebs solo ocurre en células que realizan respiración aerobia. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Lo vimos con los ojos. Ya dije la respuesta de todos. Dijiste falso, ¿no? Ya, verdadero. Ya ves, verdadero. Y la última, ¿no? Para la última ya tenemos que recurrir a ti, Valentina. Sí, porque esa de ahí, esa la hice, para ver qué me acordía. Dije, voy a hacer una pregunta más o menos para el próximo. El ciclo de Krebs predomina en los eritrocitos, ya que estos transportan oxígeno. ¿Verdadero o falso? Es que iba a la última y una detrás. Ciclo de Krebs predomina en los glóbulos rojos de los eritrocitos, ya que estos transportan oxígeno. Pues, si quieres, dime. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? No tienen mitocondrias. Los eritrocitos no tienen mitocondrias. Acá lo que predomina en los eritrocitos es la glucólisis anaerobia, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿dónde se da? En la mitocondria, ¿no? Entonces, como no tienen mitocondrias, ahí no va a predominar, no se da nada. Ahora sí ya pasamos entonces vamos a hablar del ciclo de Krebs, del ciclo del ácido cítrico, un poco de historia y comenzamos. ¿El ciclo del ácido cítrico es igual que el ciclo de Krebs? No. ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo. También se le conoce como el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Por qué? Porque la primera molécula en formarse del acetil-CoA, cuando se une el acetil-CoA, ¿con qué molécula se unirá para formar la primera molécula, que es el ácido cítrico? Con el oxalacetato. Entonces este ácido cítrico, por eso recibe el nombre del ciclo, ¿no? Ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, porque tenemos 3 grupos de ácido carboxílico que se encuentran en el ácido cítrico. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir electrones y producir ATP. Eso es importante, pero no se produce en forma de electrones libres, sino se va a producir, los electrones están en el NAT, ¿no? El NAT y el ATP. Y ahí hemos graficado el ácido cítrico, como ven, acá tiene un grupo COOH, acá tiene un grupo COOH, y acá tiene otro grupo COOH, entonces tiene 3, ¿no? Por eso es un ácido tricarboxílico. Ahora, ¿quién es? ¿Por qué llamamos ciclo de Krebs? El que lo estudió fue Hans Adolf Krebs con Fritz Albert Lippmann. Y ellos, producto de su investigación, recibieron el premio Nobel en 1937, el premio Nobel de Medicina, al descubrir esta ruta tan importante, ¿no? Que no solo depende de la glucosa, no solo depende de la glucosa, sino de grasas y también de aminoácidos, ¿no? Es un ciclo que no involucra solo glucosa, ¿no? Sino grasas y aminoácidos también. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Acá tenemos la ruta que va de la glucosa hasta el piruvato. ¿Cómo se denomina esa vía? De la glucosa al piruvato. La glucólisis. La glucólisis. Y acá tenemos el resumen de la glucólisis. Son, como ven, 10 reacciones y varios productos, ¿no? La glucosa va a reaccionar con este NAT y
y con este ADP, y el producto de la glicólisis son de una molécula de glucosa, 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Acá ya no está el NADP, ¿no?, de la vía de las pentosas, sino está el NADH. ¿Cuál es la función de este NADH? Transportar los electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora de electrones? En la mitocondria. ¿Los glóbulos rojos tienen mitocondrias? No tienen mitocondrias. Los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Entonces ahí tenemos la glucólisis. Entonces, el balance de la glucólisis es que se va a producir 4, se gasta 2, entonces 4 menos 2 me da 2 ATP. Y la mayor cantidad proviene entonces, la mayor cantidad va a ocurrir acá, en la membrana interna. Esto representa una mitocondria, es una organela que se encuentra en las células. Bueno, la mayoría de células no se encuentran en los eritrocitos. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana interna se dobla la membrana interna formando estas invaginaciones, y en la parte interna, dentro de la membrana, se llama matriz mitocondrial. Entonces la matriz mitocondrial es la parte interna de la mitocondria, ¿no? Esto de acá representaría la membrana interna y lo de rojito es la membrana externa de la mitocondria. Ahí tenemos algunas partes importantes. Entonces vamos a hablar del ciclo de Krebs ahora, ¿no? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? ¿En el citosol? No ocurre en el citosol el ciclo de Krebs. Ocurre en la mitocondria, ¿no? Acá está la mitocondria y acá está el ciclo de Krebs. Acetil-CoA, y se forma el citrato y el citrato. El proceso involucra entonces una fase en el citosol hasta obtener piruvato, pero a partir del piruvato el ciclo de Krebs ocurriría acá, donde en la matriz mitocondrial este piruvato entra, se produce primero el acetil-CoA, y el acetil-CoA con el oxalacetato inicia el ciclo de Krebs. Producto del ciclo de Krebs, digamos, acá termina el ciclo de Krebs y ocurre otro tipo de proceso llamado fosforilación oxidativa, donde se va a producir ATP principalmente. ¿Cómo? Por medio del transporte de electrones, ¿no? ¿Cómo se transportan los electrones? Por medio de estas dos moléculas, conocidas como NADH y FADH2. Estas son las moléculas que transportan los electrones a la cadena transportadora de electrones. O sea, el nombre de la cadena es intuitiva de la función. Como se llama cadena transportadora de electrones, ¿cuál será su función? Transportar electrones. Pero los electrones se transportan en forma de protones, o sea, no se transporta en forma de electrones, sino se transporta. ¿Qué es un protón? Vamos a decir que es un H. Un H va a transportar los electrones. ¿Y cuál es la reacción que van a hacer? Van a hacer que un ADP, adenosín difosfato, me da un ATP. Entonces esta es la función del transporte de electrones, ¿no? Por medio de una serie de enzimas, ¿no? Que vamos a ver cuáles son esas enzimas. Pero la función es producir ATP por el transporte de protones que representan los electrones. Por medio de ese FAD y ese NADH. Para iniciar el ciclo de Krebs necesitamos esta molécula llamada acetil-CoA. Esta acetil-CoA, ¿cómo se obtiene? A partir del piruvato, por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa. Se pierde un carbono, y entonces piruvato al inicio tenía 1, 2, 3. Y este de acá es que el piruvato puede seguir la vía del lactato, o el piruvato puede seguir la vía del acetil-CoA y va a producir este NADH, ¿no? NADH que luego va a producir ATP para transportar los protones. Entonces van a existir dos vías, la vía aerobia y la vía anaerobia. La vía aerobia, ¿qué me dice? El piruvato puede seguir dos vías, ¿no? Si es aerobia, va a seguir el ciclo de Krebs dentro de las mitocondrias, y si es anaerobia, va a producir la fermentación, por ejemplo, el piruvato al lactato, ¿no? Y esta vía, por ejemplo, es la única que se produce en los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no? En los eritrocitos no hay mitocondrias y por lo tanto no hay ciclo de Krebs.
Entonces, ¿cuál es la enzima involucrada en la conversión de piruvato a acetil-CoA? La piruvato deshidrogenasa. ¿Y qué productos me da esta reacción? Acetil-CoA y NADH. ¿Esto para qué me va a servir? Para transportar los electrones a la cadena transportadora de electrones y producir más ATP, ¿no? Pero para llegar a producir esta molécula, no solo podemos llegar por medio del piruvato, podemos utilizar aminoácidos y podemos utilizar lípidos. Porque, por ejemplo, producto de los lípidos, ¿cómo inicia la degradación de los lípidos? Los lípidos se acumulan en el cuerpo, en el tejido adiposo. Y en caso de necesidad, por ejemplo, un ayuno prolongado, aumentaba la lipólisis. ¿Qué era la lipólisis? Degradación. Degradación de lípidos, ¿no? Degradación de lípidos. ¿Y los lípidos estructuralmente, qué tipo de moléculas lo conforman? Los triglicéridos. Los lípidos se acumulan en forma de triglicéridos. Un triglicérido, al hidrolizarse, me da dos subproductos principalmente. Uno es el glicerol y el otro son los ácidos grasos. La lipólisis me da eso, ¿no? Y luego el glicerol, ¿con qué se podrá relacionar? Se podría relacionar con el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Que es un producto intermediario. Entonces vemos que no necesitamos glucosa para producir gliceraldehído 3-fosfato, sino por medio de lipólisis podemos producir glicerol y luego hasta gliceraldehído 3-fosfato. Y si tenemos gliceraldehído 3-fosfato podríamos llegar hasta piruvato, ¿no? Y piruvato, por una deshidrogenación, podemos llegar a acetil-CoA. Entonces es posible no tener glucosa inicial y llegar a acetil-CoA. Y las proteínas, ¿cómo las proteínas pueden llegar a acetil-CoA? Bueno, las proteínas tendrán que degradarse hasta el nivel de aminoácidos. Y existe un grupo de aminoácidos que se denominan glucogénicos. ¿Recuerdan? Aminoácidos glucogénicos. Casi la mayoría de aminoácidos son glucogénicos. Casi la mayoría. Pero principalmente nos habíamos enfocado en dos tipos de aminoácidos que están relacionados con las reacciones de transaminación. ¿Cuáles son esos dos aminoácidos glucogénicos relacionados con reacciones de transaminación? Uno es... No glutamato, pero tienes que relacionarlo porque al final, a partir de los aminoácidos, queremos obtener piruvato, ¿no? Y de piruvato ya podemos obtener fácilmente acetil-CoA. Pero ¿cómo llegamos de los aminoácidos glucogénicos hasta la formación de piruvato? Por ejemplo, por la alanina transaminasa, ¿no? A partir de la alanina puedo llegar hasta piruvato, ¿no? O puede ser por la otra transaminasa conocida como aspartato transaminasa. Entonces, por medio de esos dos, que son más conocidos, puedo llegar a piruvato y por piruvato ya puedo descarboxilarlo. Por piruvato ya puedo descarboxilarlo y llegar a acetil-CoA. Entonces, no solo necesito glucosa, ¿no? Como ven, el ciclo de Krebs entonces inicia con acetil-CoA, pero el acetil-CoA puede llegar por diferentes rutas, ¿no? Tanto de proteínas, tanto de polisacáridos o tanto de lípidos. Puede llegar por cualquiera. Todos los tres están integrados. Y aquí está el resumen del ciclo de Krebs. Ahora, para el ciclo de Krebs sí tienen que aprenderse todo. Sí tienen que aprenderse todo. Vamos a comenzar aprendiéndonos los intermediarios del ciclo de Krebs. Ya luego vamos a las enzimas. ¿Cómo comienza el ciclo de Krebs? Tienen acetil-CoA. Este se va a unir. ¿Qué dice por acá? Vamos a ver. Acá dice se condensa. ¿Qué quiere decir se condensa? Las reacciones químicas de síntesis se divide que una es la adición y la otra es la condensación. Entonces tenemos dos reacciones químicas de síntesis. Una es la adición y la otra es la condensación. Ambos son de síntesis. Síntesis quiere decir unión. Síntesis quiere decir unión. Quiere decir que el acetil-CoA se va a unir con este oxalacetato y va a producir la primera molécula conocida como
citrato o ácido cítrico también. Es lo mismo decir citrato, nada más que citrato está en su forma iónica y en su forma no iónica se denominaría ácido cítrico. Y eso es lo que le da el nombre al ciclo, ¿no? Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. ¿Por qué? Porque la primera molécula que se forma es el citrato o ácido cítrico. Luego esta de acá va a producir isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, succinato, fumarato, malato y luego se regenera. Ahora, producto de todo este ciclo de intermediarios, van a liberarse estas tres moléculas. Y justo es lo que decimos acá. Producto del ciclo de Krebs, por cada ciclo que dé, le van a producir 3 NADH y un FATH. ¿Para qué me sirven estos dos de acá? Estos dos tipos de moléculas. Porque estas son las que van a transportar los electrones en forma de protón. ¿Y para qué sirven los protones? Para que en la cadena transportadora de electrones, un ADP se transforme en ATP. Para eso sirven los electrones. ¿Y de dónde se obtienen? De acá, de esta parte. Acá lo que vamos a representar es que este acetil-CoA tiene 2 carbonos. Al unirse con este de acá de 4 carbonos, forma este citrato. ¿Cuántos carbonos tendrá el citrato? 6. Y luego van a ver que acá se produce 2 descarboxilaciones. ¿Qué es una descarboxilación? Que es una pérdida de un carbono. Acá perdió un carbono, por lo tanto, este de 6 perdió un carbono. Este alfa-acetoglutarato tendrá un carbono menos. Y luego, entonces, si este es de 6, este tendrá 5 carbonos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene 5? Porque acá perdió 1. Esta es una reacción de descarboxilación. Des es pérdida y carboxilación, que perdió un carbono. Y acá se da la segunda reacción de descarboxilación. ¿Qué quiere decir? Que acá hay 5 carbonos. ¿Cuánto tendrá este de acá? 4 carbonos. Entonces, 2 reacciones de descarboxilación sucesivas. ¿Qué ocurre? Además de perder carbonos, se liberan estos NADH. Entonces, no solo se pierden carbonos, sino en cada reacción de descarboxilación se produce este NADH, ¿no? Y estos son los que van a transportar los electrones en forma de protón. Luego acá se pierde un GTP y este término, seguimos con 4, se produce acá el FAT H2 y de malato oxalacetato se produce otro NADH2. Entonces, de la primera parte, ¿qué podemos concluir del ciclo de Krebs? Como resultado del ciclo de Krebs, los productos serían 3 NADH y un FADH. Y todo lo demás es como que se recicla, ¿no? Todo se recicla. Es un eficiente, es eficiente. Y ahora esto de acá es como que están con su mochila. ¿Y qué es lo que llevan? Electrones, ¿no? En forma de protón. Ahí está el FATH y este NADH transportando en su mochila los electrones. Entonces esa es su función principal, transportar electrones en la forma de estos protones, estos H de acá. Entonces están transportando los protones y está en su forma reducida. Ambos están en su forma reducida. Si estuvieran en su forma oxidada, ya no tendrían este H, ninguno de los dos. Y a partir de estos electrones me van a producir ATP. Por ejemplo, este de acá me produce entre 1.5 y 2 y este me produce entre 2.5 y 3 ATP. Pero la función de esos es transportarlo. No, el ciclo de Krebs entonces no produce mucho ATP, ¿no? Produce menos y principalmente se van a producir en la cadena transportadora de electrones, que es un proceso distinto al ciclo de Krebs. Entonces ahí tenemos el ciclo de Krebs, pero estructurado en número de carbonos. Cada bolita representa como un número de carbonos. Ahora, ¿qué podrían decir de los nombres de cada una de esas moléculas? Por ahí más o menos tienen que practicar un poco. Yo sé que algunas personas han practicado más, ya he visto que tienen un interés particular en el ciclo de Krebs. Entonces podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me diría, a ver, algún voluntario, a ver, Patsy, ¿qué me dirías de este de acá? 4 átomos de carbono, ¿qué molécula será? Oxalacetato. Y ahí el acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? 2. Y el
producto de condensación del oxalacetato con el acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? 6. ¿Cómo se llama la primera molécula del ciclo del ácido cítrico? El citrato, exacto. Entonces acá tenemos el citrato. Y acá que ha ocurrido una reacción de descarboxilación. Me produce NADH. ¿Y qué pasa cuando el citrato pierde un carbono? ¿Qué molécula se formará? Bueno, todavía no. Eso es una reacción, no se produce el isocitrato, porque acá es descarboxilación. Digamos que hace citrato, isocitrato y ocurre la primera pérdida de un átomo de carbono. ¿Cuál es la primera molécula? Si tenemos al inicio 6, ¿no? 6, ¿y cuál es la primera de 5 carbonos que se forman? Alfa-cetoglutarato. Entonces, tenemos alfa-cetoglutarato, perdió y se da una segunda reacción. ¿Cómo será el nombre de la segunda reacción de descarboxilación? Succinil-CoA. Entonces, ahí, ¿cuántos átomos de carbono? Al inicio tenía 6, ¿no? Perdí uno y volví a perder otro. ¿Cuántos tendrá el succinil-CoA? 4 átomos de carbono. ¿Qué ocurre luego de? Ya no va a perder más, ¿no? Ya no va a perder más átomos de carbono. Entonces, ¿cuáles son los nombres de las otras moléculas que le continúan en orden, ¿no? Luego de succinil-CoA, succinato, luego fumarato, luego malato y oxalacetato. Y ya está todos los intermediarios del ciclo de Krebs. Esta sí es puntos fijos. Continuamos. La función específica del ciclo de Krebs es la producción de electrones, pero ¿se producen en forma de electrones libres? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sino en forma de qué entonces? De NADH y FADH2, ¿no? Entonces estos electrones se producen en forma de NADH y FADH2. Y esos son los que van a transportar fuera del ciclo de Krebs, ¿no? a la cadena transportadora de electrones. Y acá tenemos la popular cadena transportadora de electrones, ¿no? Acá tenemos la acetil-CoA, que puede venir de diferentes orígenes, no solo de la glucólisis, sino de diferentes orígenes. Llegan a acetil-CoA, entran al ciclo de Krebs, se produce un GTP, se producen 2 NADH y también H. Entonces con estos, digo 3 y 2, estos van a transportar los electrones. ¿A quién se lo transportan? A la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Esta cadena transportadora es dependiente de oxígeno. Necesita oxígeno para que se dé este proceso. Esto necesita oxígeno. ¿Y a dónde se ubica? La cadena transportadora es en la membrana mitocondrial interna. No se encuentra en la matriz, no se encuentra en el citosol, sino se encuentra en la mitocondria, específicamente en la membrana mitocondrial interna. Porque la mitocondria es un organela que tiene doble membrana. Entonces tiene una membrana interna y tiene una membrana externa. Y aquí, en la cadena transportadora de electrones, ¿qué es la cadena transportadora de electrones? Vamos a decir que es un conjunto de varias proteínas, una cerca a otra, que lo que van a hacer esto de acá va a ir a la cadena transportadora de electrones y se va a formar un gradiente de protones, ¿no? Porque los electrones llegan en forma de protón y por medio de esta enzima, esta ATP sintasa, estos protones fluyen, genera una corriente, suficiente energía para que un fósforo inorgánico se una covalentemente a este ADP y forme un ATP, ¿no? Por medio de este gradiente que se va a formar entre la matriz y la parte externa de la membrana mitocondrial. Entonces, este gradiente, por medio de estas proteínas que se van a encontrar, conocido como cadena transportadora de electrones, genera la síntesis de ATP. Es una reacción dependiente de oxígeno. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo integrar cada uno de los pasos, ¿no? Desde la glicólisis, cómo llegar hasta la cadena transportadora de electrones. En la glicólisis ya saben que el producto es el obtener piruvato, ¿no? Luego piruvato va a pasar por una reacción de descarboxilación. Es decir, piruvato se va a formar el acetil-CoA. Este acetil-CoA, ¿por medio de qué enzima ocurre? Por la piruvato deshidrogenasa. Y luego el piruvato ya entra en la mitocondria, ¿no? Esta reacción ocurrió fuera
fuera en el citosol de la célula. Esta reacción ocurrió en la mitocondria, sobre todo en la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz mitocondrial. ¿Y qué ocurre? Es básicamente, como dice acá, oxidación del acetil-CoA para producir esos dos coenzimas importantes para transportar los electrones. Entonces, producto del ciclo de Krebs se produce principalmente NADH y FADH, que son los que le van a transportar de la matriz mitocondrial a la cadena transportadora de electrones, que es un conjunto de proteínas que se ubican ¿dónde? En la membrana mitocondrial interna. Entonces acá dice, esta cadena o este conjunto de proteínas ubicadas en la membrana mitocondrial interna van a utilizar esta alta energía. ¿De dónde viene la energía? De los electrones. ¿De dónde? De estas dos moléculas, ¿no? Estas dos moléculas NADH y FADH transportan los electrones por medio de un gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico es como la ósmosis, ¿no? Hay una región que tiene alta concentración de protones y hay otra región que tiene baja concentración. Entonces se va a mover favorecido por ese gradiente y van a ser acelerados. ¿Y esto qué me va a permitir? Que el ADP gane un fósforo y se transforme en ADP. Este es erosin dinucleótido fosfato y erosin trinucleótido fosfato. De ADP transforma a ATP, ¿no? ¿Por qué se da esa reacción? Por la reacción del gradiente de los protones, ¿no? Y esta cadena transportadora de electrones, como hemos dicho, es un conjunto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 tipos de proteínas. ¿Qué representa esto de acá entonces? Esto es la membrana mitocondrial. En una membrana la representamos normalmente como una cadena de fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos, y acá tenemos una membrana y acá tenemos otra membrana, ¿no? Esta es la membrana de la mitocondria, pero la membrana externa. Esta es la membrana de la mitocondria, pero la membrana interna. Y acá sería la matriz mitocondrial, digamos el interior de la mitocondria, ¿no? El interior de la mitocondria. Acá, ¿qué representará esto de acá? ¿Qué reacción ocurre en la mitocondria? Que me da 3 NADH y un FADH. Ciclo de Krebs. Esto es el ciclo de Krebs. Entonces, esto de acá me da esto es el ciclo de Krebs. Ahora esto de acá, este producto, esto de acá va a ser transportado a esto de acá. Y acá tenemos NADH, ¿no? Y acá tenemos un FADH. Y este conjunto de proteínas, vamos a decir que es la cadena transportadora de electrones. Y como ven, este NADH es transportado acá y me libera este protón, ¿no? Y por acá este FADH va con una segunda proteína y me libera más protones. Y luego, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener más protones en un lugar. ¿Dónde tendría más protones? Producto de estas reacciones que se están dando. ¿En la matriz o fuera de la membrana interna? En la matriz. Si las reacciones se están dando en la matriz mitocondrial, En la matriz. entonces eso quiere decir que dentro de la matriz mitocondrial van a estar abundando estos protones que van a estar, como ven, saliendo de lo que se ubican de la matriz, van a salir de la membrana interna, van a salir fuera por esta cadena transportadora de electrones. Y luego vamos a ir entonces a esta enzima que también se encuentra en la membrana, conocida como ATP sintasa, que es la enzima que va a catalizar esta reacción. A partir de los protones que se encuentran, han sido expulsados por esta cadena transportadora de electrones, estos protones van a ingresar y esta enzima, conocida como ATP sintasa, va a catalizar ¿qué? La unión de ADP más un fósforo inorgánico para producir ATP. Y de esa manera entonces se va a producir el ATP a partir de la cantidad de protones. Más o menos acá lo que me están diciendo es que yo necesito 4 protones para producir un ATP, es la cantidad necesaria, y la mitad, por ejemplo 2, me dará medio ATP, ¿no? Por eso acá decíamos que produce entre 1.5 a 2 ATP, dependiendo de la cantidad de protones que me dé la reacción. Por ejemplo acá, si tenemos NADH, tenemos 10 protones que me da este de acá. Y 10 protones, ¿a cuántos ATP podría corresponder? 10 protones será 8 y más 2, 10, ¿no? Si es 8, esto me da 2 ATP, entonces me daría 2.5, ¿no? 2.5. Y para el otro, que corresponde a 6 protones me da 4 más 2,
es 6, ¿no? Que es 1 más 0.5 me da 1.5 por cada FAT H2. Y de esa manera podemos ver entonces que el gradiente de pH es lo que favorece la fusión por medio de esta enzima, ¿no? Entonces esta enzima es muy importante, la ATP sintasa, para hacer la obtención del ATP, ¿no? Y esta enzima requiere un gradiente de los protones, ¿no? ¿Cuál es el gradiente? Por ejemplo, acá tenemos la matriz, ¿no? Que existe la membrana mitocondrial interna. De acá para acá tenemos la matriz mitocondrial y fuera de la membrana tenemos otra concentración de pH. En el espacio intermembrana, es decir, entre la membrana interna y externa, tenemos un pH bajo. ¿Qué quiere decir pH bajo? Alta concentración de protones. ¿Por qué hay una alta concentración de protones acá? Producto de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que transportan? Protones, ¿no? O sea, y estos protones, como ven, van a aumentar, van a ser transportados de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Entonces acá en el espacio intermembrana va a haber una alta concentración de protones. ¿Cómo llegaron acá? Producto de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y esta alta concentración de protones va a generar una diferencia de concentración. Fuera de la membrana, en el espacio intermembrana, va a haber alta concentración de protones y en la matriz mitocondrial va a haber menor concentración. Acá dice baja concentración de protones. Entonces, como tenemos una membrana, fuera de la membrana hay una concentración y dentro de la membrana va a haber otra concentración, eso va a favorecer el gradiente que por medio de esta proteína transportadora que tiene función catalítica puede unir el ADP con el ATP. Y ese proceso se conoce como la fosforilación oxidativa. Esta es la fosforilación oxidativa. ¿Por qué se llama fosforilación? Porque acá se va a fosforilar, ¿no? Se va a fosforilar el ATP, va a ganar un fósforo y va a ser un ATP, ¿no? ¿Y por qué es oxidativa? Porque todos estos electrones, todos estos protones de acá que son transportados, al final caen sobre el oxígeno, ¿no? Sobre el oxígeno va a producir agua y al final va a producir agua. Entonces de ahí depende la fosforilación oxidativa, porque todos estos electrones transportados al final lo recibe el oxígeno y porque va a fosforilar el ADP para producir ATP. Los electrones es como el protón. Este es como, cuando hablamos de electrones puedes hablar como un protón, ¿no? Es como lo mismo. Siempre que se habla de protón, no es como de un átomo o la parte de un electrón. Es más que todo nos referimos a un protón, que son transportados los protones por acá, ¿no? Por acá y llega al final. ¿Y esos 10 más H, 6 vienen del ciclo de Krebs? Bueno, Esos 10 más H. estos 10 protones, no son 10 H, son 10 protones. Ajá. Un NAT me da 10 protones y un FAT me da 6 protones. Y luego eso de ahí, si lo relacionas con esto de acá, ¿qué cantidad de protones son necesarias para producir un ATP? Un ATP necesitas 4 protones. Y medio ATP son como 2 protones. Entonces por eso puedes saber cuánto ATP me va a producir solo uno nomás de NADH. Como me dicen 10 protones, más o menos es 2 veces esto, ¿no? 2 veces 4 son 2 ATP y medio, ¿no? 2 ATP y medio. En cambio este de acá son 6. 6, ¿cuántos son? La suma de estos dos es 1.5 ATP por cada FAT-H. Para saber qué cantidad de ATP. Ahora vamos entre el citoplasma y la mitocondria. Van a haber dos sistemas de lanzaderas. Las dos lanzaderas son la glicerol trifosfato y el malato aspartato. Esto se da en diferentes tipos de tejidos, predomina uno respecto a la otra. Por ejemplo, en el cerebro o en el músculo predomina este tipo de lanzadera, glicerol trifosfato. En cambio, en el hígado
o en el corazón va a predominar este tipo de lanzadera. ¿Y esto de a qué me va a ayudar? A partir de el FAT, puedo producir este FAT oxidado a este FAT reducido por medio de este NAT. Vamos a convertirlo. Esta conversión del FAT va a ocurrir en la mitocondria y me va a producir, para este sistema conocido como glicerol 3-fosfato, esta lanzadera me va a producir 1.5 ATP. Y para la lanzadera que predomina en este tipo de tejidos, me va a producir 2.5 ATP. Entonces, la eficiencia de cada uno depende entonces del tipo de tejido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tejido es dependiente de este estado y va a producir 2.5 ATP. Ahora es conexión de la glicólisis con el ciclo de Krebs. La glicólisis y el ciclo de Krebs están muy conectados o muy dependientes uno del otro. La glucólisis me da el producto final de la glicólisis o oxidación de la glucosa, es el piruvato. El piruvato luego va a ser transportado a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, por medio de esta enzima, piruvato deshidrogenasa, sufre la descarboxilación, se produce NADH y se produce el acetil-CoA. Esa es la primera parte. La descarboxilación oxidativa, es la primera parte. Y esto es como el resumen, ¿no? Piruvato con el CoA con NAD oxidado, por medio de esta enzima me va a producir el acetil-CoA. Esta reacción es irreversible y justo esta es la conexión entre la glicólisis y el ciclo de Krebs, ¿no? Esa es la relación entre uno y otro a través de esta reacción. Entonces, esta reacción es la que tendrían que recordar tanto los productos como la enzima, ¿no? Y no es una reacción que va en ambos sentidos, ¿no? Es una reacción irreversible. La flecha es de un solo lado. Ahora vamos a hablar un poco sobre esta enzima. Esta enzima conocida como piruvato deshidrogenasa, que es la que cataliza esta reacción. Vamos a hablar sobre sus características. Esta enzima es un complejo enzimático, tiene varias subunidades y tiene varios cofactores. ¿Cuántas subunidades y cuántos cofactores? Ahí estamos viendo que hay 3. Tiene esta enzima o esta parte, esta subunidad conocida como E1, tiene otra subunidad conocida como E2, tiene otra subunidad conocida como E3. Entonces, es un complejo, ¿no? Es un complejo, tiene varias subunidades, es una estructura cuaternaria, ya no terciaria, es una estructura cuaternaria. Ahora, esta estructura cuaternaria, cada una de las subunidades tiene su respectivo cofactor. Por ejemplo, el cofactor de la subunidad E1 es el TPP, diamina pirofosfato. El cofactor de la subunidad 2 o la enzima 2 es la lipoamida. Y el cofactor de la subunidad 3 es el FAT. Cada uno de esos son cofactores. Entonces, esta enzima, para que actúe eficientemente, depende de sus 3 cofactores. En la subunidad 1 el TPP, en el 2 la lipoamida y en el 3 el FAT. Eso quiere decir que la deficiencia, por alguna razón en cada una de estas 3 subunidades, disminuirían su actividad enzimática. Y por lo tanto, si eso lo relacionamos con la cantidad de acetil-CoA o la cantidad de NADH, ¿qué ocurriría en una deficiencia de alguno de estos 3 cofactores? Por ejemplo, una deficiencia de lipoamida o una deficiencia de TPP. Si hay una deficiencia, este de acá no actuaría y por lo tanto, ¿qué esperaría del piruvato? ¿Que aumentaría o que disminuiría? Si hay un bloqueo de esta enzima, entonces aumentaría el piruvato. Porque de acá entonces no se estaría degradando, ¿no? ¿Y qué esperaría del acetil-CoA si la piruvato deshidrogenasa no funciona adecuadamente por ausencia de algún cofactor?
el acetil-CoA entonces disminuiría, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurriría con el ciclo de Krebs? ¿Estaría más activado o estaría más inhibido? Si hay un problema en esta enzima, disminuido, estaría disminuido. Porque es como que se bloquea, ¿no? Luego de acetil-CoA, ¿qué seguiría? Ciclo de Krebs, ¿no? Todo lo que es posterior se vería disminuido o inhibido, y todo lo que es anterior se vería acumulado, ¿no? Todo lo que es anterior se vería acumulado. ¿Y por qué se podría dar eso? Por medio de alguno de los cofactores, ¿no? Por ejemplo, la lipoamida, el FAT o el TPP, de este complejo. Entonces, este de acá, por eso le decimos complejo, ¿no? Porque tiene varias subunidades. Y vamos a ver una por una. Tenemos el paso de la descarboxilación, tenemos el paso de la oxidación y tenemos el paso de la formación del acetil-CoA. Cada una de estas tres enzimas que forman parte del complejo enzimático hacen como una subreacción para llegar de piruvato a acetil-CoA. Entonces esto lo hace como en pasos intermedios, ¿no? Desde el punto de vista químico ocurren varios intermediarios. Estos son moléculas intermediarias que no son estables, sino son pasos cortos por el cual se va a dar. 1, 2 y 3 corresponde a lo que hemos visto, ¿no? Al E1, E2 y E3 del complejo piruvato. Vamos con el primer paso. El primer paso es la descarboxilación. ¿Qué es la descarboxilación? Se va a formar este intermediario. Este intermediario, no es necesario que se aprendan los intermediarios, por si acaso no es necesario que se aprendan los intermediarios, porque podría ser un poco difícil. Tampoco tienen que aprenderse las estructuras, si uno es negativo o negativo. Lo que tendrían que aprender, más que todo, es que cada intermediario tiene su grupo prostético. Ese grupo prostético, eso sí es importante que conozcan, ¿no? Eso sí es más que aprendan las reacciones o los intermediarios como estos de acá. Lo más importante en esta parte que es aprendan estos grupos prostéticos de cada subunidad del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, por ahí tendrían que enfocar su estudio para que pueda estar preparado, ¿no? Para el examen. Recordar cada paso y su grupo prostético. Cuando hablamos de proteínas, las proteínas, una forma de clasificarlas eran en simples y conjugadas. Las que son conjugadas quiere decir que es parte proteica más una parte no proteica. La parte no proteica la llamamos grupo prostético. Por ejemplo, un ejemplo de un grupo prostético capaz un poco más común puede ser la hemoglobina. La hemoglobina tiene una parte globina y tiene una parte hemo que contiene el grupo hierro. El hierro sería como el grupo prostético, ¿no? De la hemoglobina. En este caso, el grupo prostético de la E1, ¿cuál sería? El grupo prostético de la E1 se llama tiamina pirofosfato. Entonces, esto sí tienen que aprender. Esto de acá sí tienen que recordar y tienen que asociar el grupo TPP con el E1, ¿no? Porque yo les podría preguntar, ¿el grupo prostético del E3 es la poliamida? Entonces, yo podría preguntar por ahí, ¿no? Más o menos, para que tengan en consideración eso. Puede hacer una pregunta más o menos asociada con algo que no corresponde. Entonces, más que aprender los intermediarios, tienen que enfocarse en aprender cada subunidad de la piruvato deshidrogenasa con su respectivo grupo prostético, ¿no? Para ver si está asociado o no. Entonces, para el E1 se llama TPP, tiamina pirofosfato. Y recuerden que la tiamina pirofosfato es la forma activada de la vitamina B1, ¿no? La forma activada de la vitamina B1. Vamos a la segunda semireacción que se conoce como oxidación. ¿Esto por qué se da? Vamos a ver. Acá utilizan la lipoamida, ¿no? Y forman estos intermediarios. Pero ¿qué es importante? Como he dicho, lo más importante es saber qué es la segunda reacción y el cofactor va a ser la lipoamida. Acá dicen que, a ver, la lipoamida, ¿qué es la lipoamida? Un derivado del ácido lipoico, ¿no? Entonces, esto también es importante que se aprenda, que es un derivado del ácido lipoico, la lipoamida. Porque puede ser también que en el examen puede decir, hay un fármaco que interviene en la disminución del ácido lipoico.
¿Esto cómo podría influir sobre la formación de acetil-CoA? ¿Cómo podría disminuir algún fármaco involucrado con la disminución de ácido lipoico sobre la concentración de acetil-CoA o sobre el ciclo de Krebs, ¿no? O la producción de energía? Porque el ácido lipoico, al ser el precursor de la lipoamida, si esto se ve afectado, se vería afectado toda la reacción. Y eso quiere decir que si se ve afectado es como que se ve inhibido. Y por lo tanto la concentración de acetil-CoA, que es el producto de esta reacción, se vería disminuido, ¿no? Entonces el segundo componente de la segunda reacción, E2, se conoce como lipoamida, que es un derivado del ácido lipoico. Y por último tenemos esta reacción, bueno, es la E2, ¿no? Que me dicen que es la lipoamida, ¿no? Todavía continuamos con la lipoamida. Acá me hablan de regeneración de la lipoamida. ¿Qué permite la conversión de piruvato a acetil-CoA? Esa es la conexión, ¿no? Entre la glicólisis y el ciclo de Krebs. ¿Por medio de qué enzima se da la conversión de piruvato a acetil-CoA? Por medio del piruvato deshidrogenasa, ¿no? ¿Cuáles son las coenzimas que favorecen esto de acá? Piruvato, es un complejo, ¿no? El piruvato deshidrogenasa. Es un complejo proteico. Y en bioquímica hay varias reacciones que se dan por complejos proteicos, ¿no? Creo que esta es la primera que estamos tocando, de un complejo proteico, donde tienen bastantes subunidades catalíticas. Es como que el piruvato deshidrogenasa tuviese 3 sitios catalíticos. El piruvato deshidrogenasa tiene 3 sitios catalíticos, uno para cada una de las reacciones, ¿no? ¿Y cuáles son las 3 coenzimas? Este es el complejo, ¿no? E1, E2, E3. ¿Cuál es para el primero, cuál será? El TPP. Luego este lipoato es como la lipoamida. Y el último es el FAT. El último es el FAT. Entonces esas son las 3 coenzimas involucradas en la transformación del piruvato a acetil-CoA. Ahora entonces podemos continuar con el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs comenzaba con la acetil-CoA. Ya hemos visto cómo se obtiene acetil-CoA a partir de la piruvato deshidrogenasa. Y se dan todas estas reacciones, ¿no? Todas estas reacciones en un ciclo. Y producto del ciclo se van a producir estos, NADH, 3 y uno y también uno de GTP. Ahora, en el ciclo de Krebs, recuerden que sí es importante que se aprendan todos los intermediarios. Es decir, todos los intermediarios, principalmente citrato, cis-citrato, alfa-acetobuterato, succinil-CoA, succinato, marato, malato y oxalacetato. De eso de ahí sí es recomendable, o muy recomendable, que sí se aprendan todos los intermediarios. Ahora, el ciclo de Krebs, ¿cuál es la primera reacción? La formación del ácido cítrico o del citrato. Este es el oxalacetato, se va a unir con el acetil-CoA, va a formar este intermediario y al final va a producir citrato. Esa es la primera reacción. ¿Cuál es la enzima involucrada en la primera reacción? La citrato sintasa, ¿no? Entonces tienen que aprender la citrato sintasa para la reacción número 1. Entonces, la reacción número 1, este oxalacetato se une con el acetil-CoA y se forma citrato. Esa es la reacción número 1. Y su enzima es la citrato sintasa. Ahora esta reacción de conversión de citrato a isocitrato. Tenemos citrato y vamos al final a obtener el isocitrato, ¿no? Esto se da por medio de esta enzima llamada aconitasa. Entonces la segunda reacción es de citrato a isocitrato por medio de la enzima
aconitasa. Entonces, ese es el segundo que tendrían que aprender, ¿no? El segundo enzima. Citrato, isocitrato por la aconitasa. Citrato a isocitrato, esto es por la aconitasa. Luego del isocitrato se ocurren dos reacciones para llegar a alfa-cetoglutarato, ¿no? Alfa-cetoglutarato. Y acá ocurre una reacción redox, es decir, se va a producir NADH, y luego ocurre la descarboxilación, ¿no? Y se pierde un carbono. Es de isocitrato a alfa-cetoglutarato por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Esta es la enzima involucrada en este paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato. De isocitrato a alfa-cetoglutarato. Luego es la descarboxilación de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. La reacción es catalizada por esta enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es alfa-cetoglutarato, la enzima es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que me produce el succinil-CoA. Luego tenemos la conversión del succinil-CoA a succinato por medio de la succinil-CoA sintetasa. Esta es la siguiente reacción. Reacción catalizada por esta enzima, succinil-CoA sintetasa. Succinil-CoA sintetasa, GTP. Y ahora como de succinato vamos a tener que llegar hasta oxalacetato para que se pueda regenerar y esté disponible otra vez para que pueda reaccionar con otra acetil-CoA. La última reacción está formada por esto de acá, succinato, va a primero formar fumarato y luego se va a producir malato, ¿no? Y esto de acá se da por de succinato a fumarato por la succinato deshidrogenasa. Y luego la fumarasa va a producir el malato. Y luego de malato va a llegar a oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Sí, sintetasa es lo mismo. Es lo mismo. Aquí está, igual acá vas a ver en qué parte se produce el único ATP. Se produce de succinil-CoA a la succinato. Solo acá nomás se libera este ATP. Luego se produce NAD en las otras reacciones NADH. Y no se va a producir más. Nada más que como son dos moléculas, se va a producir el doble. Y esto sería como el resumen de todo lo que ocurriría, ¿no? Con todas sus enzimas. Acá tenemos, acá viene la piruvato deshidrogenasa para tener acetil-CoA. Luego la unión o la síntesis o condensación del acetil-CoA con el oxalacetato por medio de la citrato sintasa o sintetasa, va a ser lo mismo. Luego la conitasa me va a producir esta reacción hasta llegar a isocitrato. La misma enzima para acá, para llegar a isocitrato. Luego el isocitrato deshidrogenasa me va a dar el alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa me va a producir el succinil-CoA. Acá se libere el único GTP
para producir succinato por medio de la succinil-CoA sintetasa, y por medio de la succinato deshidrogenasa se va a producir este fumarato. Por medio de la fumarasa se va a producir el malato, y por medio de la malato deshidrogenasa el oxalacetato. Y de esa manera se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Con el oxalacetato cuando esté otra vez disponible. Y el producto de cada vuelta del ciclo de Krebs, tenemos acetil-CoA para iniciar, y producto del acetil-CoA vamos a obtener 3 NADH, un FADH y un GTP. Y ese sería el producto de una vuelta del ciclo de Krebs. 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Producto de una vuelta. Y esta es otra gráfica que tiene la misma idea, que tenemos glucosa, el piruvato. El piruvato va a entrar dentro de la mitocondria, y el acetil-CoA me va a producir este NADH, y producto del ciclo de Krebs me va a producir esos 3 NADH y ese FADH, además de un ATP. Y estos FADH, ¿cuál es su función? Transportar los electrones a este complejo conocido como cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones lo que hace es transportar los electrones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Va a aumentar la concentración, aumenta el gradiente. Producto del gradiente o la mayor concentración de estos protones se va a producir el gradiente, y entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, y esta enzima o esta proteína integral conocida como ATP sintasa va a catalizar esta reacción del ADP, lo va a unir a un fósforo inorgánico para producir ATP, y de esa manera se va a producir por medio de la fosforilación oxidativa la producción de ATP, ¿no? Y lo que recibe el oxígeno es el que recibe todos los electrones y produce agua nomás, ¿no? Produce agua. Y esa es una tabla que muestra todo lo que ocurre en el ciclo de Krebs, cada reacción, cada producto y cada una de las enzimas involucradas en cada paso. Ahora vamos a regulación del ciclo de Krebs. Cada uno de estos pasos se puede regular por las enzimas involucradas. Todas las enzimas no tienen como la misma importancia. Hay enzimas que son límite o que van a reducir la velocidad de reacción. La primera es la conversión de piruvato a acetil-CoA por medio de la piruvato deshidrogenasa. Acá estos símbolos que ven como más o menos quiere decir uno que va a inhibir o que va a estimular. Por ejemplo, el ATP, como tiene un signo negativo, lo que tendría que entender es que el ATP inhibe a la enzima, ¿no?, involucrada en este paso. Luego acá hay otro paso, ¿no? Acá tenemos el ATP y el ADP. Negativo significa que inhibe a la enzima, ¿no? Y positivo quiere decir que favorece la reacción. Favorece la reacción. Igualito acá, cada lugar que vean son los lugares donde se puede regular, ¿no? A este nivel de piruvato a acetil-CoA, de isocitrato a alfa-cetoglutarato, y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. ¿Cuál es la finalidad de la inhibición? La finalidad de la inhibición es que no siempre necesitamos gastar y producir ATP. Hay determinadas razones por las cuales el cuerpo no se necesita entrar al ciclo de Krebs. Entonces, cuando no es necesario la energía o cuando el cuerpo no necesita la energía, utiliza el acetil-CoA para que siga otras rutas biosintéticas que no sean la generación de ATP. ¿Y cómo hace eso de ahí? Lo que hace es inhibir en ciertos puntos, inhibe esas enzimas específicas del ciclo de Krebs para que el acetil-CoA vaya a otro tipo de rutas bioquímicas. ¿A dónde podría ir? Por ejemplo, a la incorporación de lípidos. El acetil-CoA puede servir como un precursor
para la síntesis entonces de lípidos, ¿no? O también la lipólisis también podría servir para generar mayor acetil-CoA, ¿no? Y este paso de control para el acetil-CoA se da a nivel del piruvato por medio de este complejo, ¿no? Por medio de este complejo. Y acá vemos que las altas concentraciones de ATP desactivan este complejo de piruvato deshidrogenasa. Quiere decir que producto del ciclo de Krebs y producto de la fosforilación oxidativa voy a tener alta concentración de ATP. Esa es la enfermedad, la consecuencia del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Qué ocurre cuando se da esto muchas veces? Me va a dar altas concentraciones de ATP. Y entonces altas concentraciones de ATP van a inhibir a este complejo y de esa manera es como que bloquearían el paso y ya no se estaría formando el acetil-CoA. Y al inhibirse este paso entonces ya no se va a seguir formando más ATP de manera exacerbada, ¿no? Sino se encuentra inhibida por las altas concentraciones, ¿no? Estos actuarían entonces como inhibidores alostéricos para este complejo enzimático.